acompañarnos esta noche, ya acercándonos al final de esta segunda etapa de transmisiones en las que hemos compartido algunas reflexiones en torno a algunos de los temas que nos interesan fundamentalmente a propósito del calendario y de cómo este calendario mexicano diseña, o desde él se diseña, se piensa, una clase muy particular de seres humanos, una clase muy particular de seres que habitan esta tierra y que están articulados con todas las energías que se presentan a lo largo y ancho de este mundo para precisamente poder entender nuestro lugar en él. Buenas noches, pues en efecto una de las últimas características de este espacio está contenido en el cuarto punto, en el cuarto, que nos da la posibilidad entonces de hacer la integración completa de todos los conocimientos y cualidades también, los aspectos físicos que nos dan cada una de estas energías y cada uno de estos lugares de los que está constituido pues el círculo de danza. Hemos enfatizado mucho que se trata del círculo de danza, sin embargo, una de las cosas importantes pues que hay que reconocer una vez más y reflexionar es que este espacio ritual de danza se traslada también a otros ámbitos, a otros espacios de la vida cotidiana. Entonces, no porque estemos insistiendo mucho en que hablamos del círculo de danza, es que solamente se refiere estas cualidades o se refieren estas características a ese espacio. No, sino más bien nos estamos refiriendo al día a día, a lo que hacemos, a lo que pensamos, el trato con los que tenemos contacto en estos tiempos, la familia, por ejemplo, los vecinos. Entonces, estamos llevando también, tratando de llevar estas reflexiones, entonces, no solo al ámbito de lo ritual, porque hemos dicho que entonces el fin último de lo ritual se encuentra principalmente en la vida práctica. Entonces, bueno, pues una vez más, reconocer esa relación y también las posibilidades de trasladar estos amplios conocimientos y reflexiones pues al día a día. Y pues bueno, en ese sentido estábamos platicando sobre este último escenario. Mictlampa es un escenario en el que está asociado Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, como los señores de la memoria ancestral, decíamos, ¿no? Más que, no porque tengamos, digamos, algún recelo de pensar en la noción de la muerte, claro que no. La muerte es una condición fundamental de nuestra existencia y en ese sentido las lecciones de nuestros abuelos siempre han sido orientadas a encaminar nuestra existencia también en ese entendimiento de que en algún momento, en cualquier momento, podemos fallecer, podemos enfrentar esa condición. Y es algo fundante de nuestra existencia, es decir, Vero hacía énfasis en la tarde, nadie puede experimentarlo por nosotros, eso es un asunto fundamental, pero también nadie puede experimentar por nosotros nuestra propia vida. Ese es, digamos, uno de los elementos fundamentales de este acompañamiento, de esta articulación vida-muerte. Nadie puede morir por nosotros y tampoco nadie puede vivir por nosotros. O sea, hay un camino, hay una senda que ha sido trazada por los abuelos, que han dejado diseños, que han dejado estructuras. Vamos encarnándonos sobre sus huesos, vamos enriqueciéndonos y nutriéndonos con sus cenizas también, pero finalmente es nuestro propio andar el que devela esa condición. Entonces a eso se refiere y por eso hacemos mucho énfasis en entender este lugar como el lugar de la memoria, como el lugar de esa condición ancestral con la que nosotros somos traídos a este mundo, ¿no? Entonces, yo platicábamos un poco sobre cómo Mictlampa se entiende también como Topan, y al relacionarlo así como Topan, pues también se entiende Mictlampa como Tlalocan. Pareciera que este asunto es contradictorio, pareciera que este asunto está contrapunteado, pero en realidad cuando estamos hablando de Topan, cuando estamos hablando incluso de Tamuanchán, cuando estamos hablando de el propio Omeyocan, ¿no? Esta noción que tenemos de pronto tan enraizada de los 13 cielos y los 9 niveles del inframundo, pues en realidad estamos hablando del mismo lugar, el lugar de la creación, ¿no? Decíamos, en el mito o en muchos mitos se refiere y la pareja original tuvo
un primogénito. Decíamos que Tezcatlipoca, y él se desdobló en tres, y esos tres constituyeron a la pareja original, Zipactónal y Oxomoco, y ellos dos, a partir de los huesos y de las cenizas, molieron en Tamuanchán, y de ahí surgió la nueva raza de hombres. Entonces, esa carne, esa ceniza, ese hueso que nos constituye es el que debemos de ir a depositar a ese mismo lugar de donde hemos salido. Entonces, de ahí nacemos, ese es el vientre, digamos, de nuestra madre, ese lugar cálido, oscuro, rebosante de humus, decíamos en la tarde, y a él también tenemos que ir a entregar eso mismo cuando fallezcamos, cuando vayamos a la muerte, porque de esa nutrición, entonces, se nutrirán otros seres, otros habitantes, y no me refiero solo a lo humano, animales, plantas, todos estamos en ese sentido depositados en esa memoria ancestral. A esa memoria ancestral nos conectamos mediante nuestras ceremonias. Entonces, esta disposición de 4 espacios no es exclusiva de la danza mexica, es extensiva a las ceremonias que tienen que ver con la vigilia. Regresamos al punto donde habíamos empezado, ¿no? Tienen que ver con la atención, tienen que ver con cómo nos estamos construyendo permanentemente y cómo ponemos atención en nuestros procesos de construcción y que nunca están acabados, o sea, a pesar de la reflexión, a pesar de la atención, siempre, siempre y cada vez es necesario volver a comenzar. Una de las cosas que tenemos también que reconocer a partir del entendimiento del Mictlampa y de pues las enseñanzas que nos puede dejar también hoy en día es la fuerza, la potencia, la acción, vamos, de un elemento sustancial para la vida y que pocas veces lo reconocemos o que no lo tomamos en esa dimensión, ¿no? De una manera tan importante como lo es el agua. Se dice que pues en el vientre de nuestra madre nos hacemos en el agua salada, que es el agua más o menos, la composición química es similar a la que existe en el mar, donde se dan infinidad de seres, infinidad de vidas. Sin embargo, cuando morimos, cuando vamos de camino al Mictlán, el primer elemento que nos permite el paso, el tránsito de esta vida a otra sustancia, a otra energía, es el agua también. Entonces, hablábamos hace un rato en la tarde de este espacio, de este primer nivel que se entiende como Apanoayan. Hay que cruzar entonces un río, hay que cruzar otra vez ese estadio de agua para poder transitar a algo más. De la misma manera que cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, tuvimos que atravesar también con el agua como mediadora para llegar a este plano. Entonces, el agua así nos propone, una vez más, reconocernos ante estas estancias tan sutiles, tan etéreas, pero que se manifiesta a partir de ellas, no por etéreas, quiere decir que se quedan inmateriales o invisibles, sino que gracias a esa composición etérea se origina la vida, se origina nuestra carne, nuestra esencia, nuestro espíritu, todo esto que entendemos por cuerpo físico. Entonces, de ahí que en las ceremonias, una vez más, por supuesto el temazcal, la ceremonia de búsqueda de visión, la danza del sol, la danza mexica, por supuesto que retoman este elemento como un elemento importante también para transitar de una estancia a la otra, para hacernos reconocer otra vez en nosotros mismos nuestra sencillez, nuestra simpleza, pues lo que somos realmente, ¿no? Entonces, una vez más, ahí reconocer pues la presencia de los elementos que nos dan pues esta corporeidad y sobre todo la del agua. Entonces, esta noción del agua y de cómo conecta con nuestro principio de nacimiento y también de muerte es bien interesante porque en torno a ella gira pues prácticamente nuestra vida y en torno a los fundamentales de la existencia. Todos ellos vibran, todos ellos se comunican a través de esta vibración que es la misma de la que hablábamos cuando referíamos a los 3 centros anímicos de nuestro cuerpo, Teyolía, Ijillo, Tonal.
Y entonces decíamos que el tonali puede viajar en nuestros estados oníricos a otras partes. Cuando nos asustan lo podemos perder. Les platicaba cómo mi abuela decía que para recuperarse del mal del susto había que juntar los pulsos porque estábamos espantados y se dispersaban. Y entonces, ¿no? El tonali puede hacer eso, pero cuando vamos a morir, cuando hemos empezado ese tránsito, no solo el tonali nos abandona, hay otro de los centros anímicos muy importantes, que es el hijillo, que es el que nos dio la vida, ese aliento del que hablábamos al principio, ¿no? El ejecatl. Y ese aliento también se entrega durante nuestro tránsito por estos 9 niveles. Y finalmente el teyolía, la fuerza, digamos, del corazón que se entrega en el último de los niveles, en la última de las esferas, en la última de las alas de este tránsito, que se llama algo así como teocoayaniyan, ¿no? En donde te es comido el corazón, donde entregas ese último pulso. Entonces, pareciera de pronto que los elementos que primero nos abandonan son eso, el tonali y el hijillo. Y en nuestro tránsito nos vamos despojando de otras tantas cosas que no nos van a servir. Les hablábamos en la tarde de este ejemplo bien interesante del tercer nivel en el Cerro de las Obsidianas, en el que entonces nosotros vamos caminando y los pies con los que caminamos son desgarrados para quitarnos todo lo que hemos andado, porque no podemos llegar a ese lugar con lo que hemos andado. Decíamos en otras transmisiones, yo no puedo irme a dormir con todo lo que he vivido en el día, tengo que desprenderme de él, tengo que ir al sueño a entenderlo, pero si voy con todo eso cargado, es más complicado el asunto del entendimiento. Y yo no les digo esto porque yo lo entienda perfectamente, porque no es así, ¿no? Uno no dice estas cosas desde su suprema capacidad de entendimiento, sino al contrario, desde cómo uno lo padece también esas condiciones, cómo uno las va sufriendo. Entonces de eso se trata nuestro tránsito. Al final decíamos, en ese espacio Teocoyocualoa, ¿no? Es otro de los nombres, este séptimo lugar es donde el jaguar nos está esperando para entregarle ese teyolía. Y decíamos, esos tres centros, esos tres entidades anímicas, pues vibran, así como el agua, así como el fuego, así como la tierra, así como el viento. Esa es la divinidad que compartimos con la creación y esa es la divinidad que radica en este lugar de humus, como lo podríamos decir en español, o en este Mictlán, en este lugar de los huesos. Un cuarto espacio, un cuarto proceso en el que tenemos que andar, justo es el Itzehecayan, que es, hemos sentido todos, por ejemplo, en diciembre o en enero, los vientos, ¿no? Por la noche o el amanecer, los vientos fríos del invierno, justamente. Entonces, este tercer nivel nos recrea un poco la atmósfera que podemos sentir justamente en esos meses de invierno, donde nuestra piel parece que se corta, parece incluso en lugares bastante altas y de temperaturas muy bajas, las personas se generan pues justamente aquí en la piel, pues por la acción del viento, bastantes cortaditas, ¿no? Parece como si se agrieteara la piel o las manos. Pues justamente esa es la acción que busca este tercer nivel o tercer proceso, donde se tiene que, a partir de la acción del viento de obsidiana, rasgar la piel para que ésta se vaya quitando, se vaya desprendiendo de nosotros y entonces estemos dispuestos a pasar al cuarto proceso, al cuarto nivel, al quinto nivel, perdón, que es el Pancuecuetlacayán, que es una dimensión, digamos, en donde se tiene que empezar a comer la carne, es decir, como a desintegrar la carne, si ya está cortada, si ya está deshecha en trozos de nosotros, entonces empieza a liberar de esta condición de corporeidad que tenemos y poder entonces pasar al siguiente nivel. Este siguiente nivel se llama Temiminaloya, es donde diferentes flechas, diferentes rayos van flechando precisamente, van impactando en todos los caminantes que emprenden ese espacio. Entonces, la idea es irnos descarnando ese tonacayot, ese tonali, ¿no? Ese tonacayot es bien interesante porque podemos entenderlo de muchísimas formas. Una es to, nuestro, nakayot, que refiere a la carne, nuestra encarnación en este mundo. Pero si lo descomponemos de una manera distinta, tonal y después yol,
¿no? Pues es precisamente esa energía vibrante que habita en nosotros. Entonces, eso, referido a nuestra carne, a nuestra corporalidad, o referido a la energía vibrante, es lo que tenemos que irnos desprendiendo, y pasamos por diferentes procesos para lograrlo. Hay que caminar, hay que estar sujetos entre dos montañas que chocan, ¿no? Hay que estar siendo flechados constantemente, y al final el asunto es entregar toda esa condición de una manera plena, de una manera total, a este último escenario, que es precisamente, les decía, el jaguar, que es Tezcatlipoca. Otra vez regresamos a su entendimiento. Él nos devora y él nos pare. Es la idea de Tlaltecutli, esta figura de la que también hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, lo que podemos compartir es apenas pues algo muy así como por encimita. El tema es muy, muy profundo, y en este tiempo que tenemos ahora, pues es complicado tratar de transmitir todo. Y finalmente llegamos al lugar donde termina ese gran río, Apanahuayo se llama, ese lugar donde termina el Apanuayan, es donde desemboca ese río que envuelve toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Estamos rodeados de aguas. Si recuerdan, el nombre de nuestra cultura es Nahua, los nahuas, los que están abrazados por las cuatro aguas. Tiene mucho sentido que el último lugar que visitamos antes de integrarnos al Mictlán como tal, a ese lugar de humus, a ese lugar de memoria, pues sea precisamente otra vez el río. Así es. Y bueno, de alguna forma estos tránsitos de los cada nivel hasta llegar al noveno nos habla, hemos dicho, de procesos donde nos tenemos que ir despidiendo, nos tenemos que ir despojando, desapegando, tanto de familiares como evidentemente de esa cercanía que sentimos al esplendor de la vida. Y entonces ir una vez más acotando el espacio hasta llegar a la profundidad de nuestro propio ser, ¿no? Entonces despojamos nuestro cuerpo físico de ropas, de lujos, de lo que pudimos tener o no en vida, de nuestro cuerpo físico, del aspecto, de la apariencia, de las máscaras, etcétera, de todo lo que hemos puesto alrededor de nuestra vida todo el tiempo. Y entonces necesitamos ir a lo profundo una vez más, a lo que en esencia es el hombre, el humano. Entonces es así como ya estamos de alguna forma integrados otra vez para reconocernos en el vacío y en el silencio total del universo. Ese vacío y ese silencio total del universo se encuentra en ese último nivel que se reconoce como el Mictlampa, como el estado de quietud, ¿no? de descanso. Sin embargo, ese descanso, si lo entendemos en un sentido que refiere a la naturaleza, comprendemos que en el invierno la naturaleza necesita descansar para renovar su energía, su vitalidad, y entonces en primavera estar dispuesto a la siembra y después al desarrollo de las plantas y a la cosecha, etcétera. Entonces, estamos reconociendo en un proceso que una vez más nos recuerda la acción justo de una espiral. Es exactamente lo mismo que sucede cuando nosotros vamos al Mictlán. Vamos a ese espacio de quietud, de silencio, pero no quiere decir que eso es inerte completamente o que no hay posibilidad de existencia después. No, es un espacio de quietud, de vacío decimos, pero que se propone como un mar de posibilidades, otra vez, de vida que se renueva, se regenera una y otra vez. Dos ejemplos bien rápidos. Dijimos desde el principio que esta idea del Mictlampa, de Topan, de Omeyocan, que se refieren básicamente a un sitio muy, muy en común, que no son tres lugares diferentes, sino que refieren al mismo, y esto no nos lo estamos inventando, o sea, esto es resultado, digamos, no nada más de caminar por las danzas, no nada más de el diálogo con los grandes autores que se dedican a estos temas y que llevan dedicada su vida a estos temas, no nada más de escuchar atentamente a los abuelos, o sea, es tratar de articular toda esta cuestión, y lo pueden rastrear. Hemos dado un montón de bibliografía para que ustedes mismos recuperen esos textos. Pueden conseguir la tesis de Vero, que habla precisamente sobre rituales hacia la muerte, el Xocotl Huetzli. Hoy en día
y cómo convergen en muchas tradiciones indígenas. Búsquenlas, Ibero, Trujillo, íconos, y ahí les aparece el trabajo, y es bien interesante lo que puedan recuperar de ahí. Entonces les decía dos ejemplos, cómo esto sucede en nuestra vida cotidiana o en esos espacios intersticiales de nuestra vida cotidiana, la danza mexica y la danza del sol. Piensen cómo llegamos, los que danzan solamente la danza del sol, cómo llegamos el primer día, cómo es todo rebosante de alegría y cómo llegamos todos luminosos y con muchas ganas. Ahora piénsense el tercer día, que esto en realidad debería de ser el cuarto. Los abuelos y los tíos son generosos y nos apoyan el tercer día por la tarde, en algunas ocasiones. Pero ¿cómo llegamos a ese cuarto día? Completamente despojados, toda esa parafernalia que haya anteriormente se empieza a dejar de lado. ¿Cómo llegan al momento de la ofrenda? Yo he visto a muchos de muy cerca y nuestro llegar a la ofrenda sí es glorioso, es radiante, pero también está esa otra parte, completamente desprendidos, completamente despojados, llorando, tirando nuestra agua para poder entregarnos plenamente a esa condición. Ahora piensen cómo hacemos en la danza mexica, cómo llegamos las primeras danzas y cómo terminamos al final el atuendo, o en qué convertimos nuestro círculo de danza en una pachanga, todos briagos, un lado por el otro, en muchas ocasiones eso también pasa. Ese es cómo terminamos, cómo llegamos con nuestra corporalidad, con nuestra carnalidad al último momento, ¿no? Entonces muchos de estos procesos, claro que hay gente que termina dignamente y se mantiene todo el tiempo, sí, por supuesto, pero no es así en todos los casos, ¿no? Y eso nos va sucediendo todos los días. Cómo salimos de nuestra casa en la mañana animados, recién bañados, peinados, cómo terminamos en la noche precisamente al regresar a casa. Entonces, un vasito de agua al despertar, un vasito de agua antes de dormir, y ese es, digamos, este ciclo que estamos proponiendo. Finalmente, decía, otro de los elementos sobre los cuales se fundamenta esta idea de que Omeyocan y Mictlampa o el Mictlán pueden ser el mismo escenario creativo y de destrucción, pues es a partir de la etimología de los nombres. En el Omeyocan habitan Ometecutli, Ometeo. Pues bueno, Ometeot resulta que no se refiere a Ome, sino que se refiere a Omi, es Omiteot, el señor de los huesos, la energía de los huesos, la memoria. Y entonces ahí está otro vínculo entre Omeyocan, que en realidad sería Omit, Yocan, donde la energía vibrante, digamos, permanece, ¿no? Y Mictlán, donde yace, digamos, la muerte. Entonces es una manera de entenderlo también. Pues hoy es justo el día entonces en el que terminamos de alguna forma de presentar las características en general de los 4 cuartos que hemos estado pues recopilando, recordando en estos días, y bueno, pues proponemos pues para terminar, para cerrar de una manera pues digna también la transmisión de estos procesos y bueno, comenzar ya a dejar en sus manos un par de tutoriales con respecto a la danza. Proponemos entonces entablar conversación con relación a dos partes que nos faltan integrar y que los mencionamos justo al inicio también de estas transmisiones en torno a la danza, que es la jícara terrestre y la jícara celeste, es decir, Tatatzin el Ijuicat y Tonantzintla Cuatlicue. Entonces, pues el día de mañana, pues estamos aquí también al pendiente para platicar acerca de estas cualidades de justo el Padre Cielo, la jícara celeste, y bueno, pues así terminar de realizar esta bella relación de espacios, de palabras, de entidades energéticas, de cualidades, etc. Una cosa importante pues que quisiéramos también enfatizar con ustedes es que tratamos de ser lo más respetuosos posible entonces en alrededor de estas formas y pues alrededor de lo que hemos aprendido a lo largo pues de algunos años. Y teníamos la necesidad de comenzar justo con estas explicaciones breves explicaciones, pero explicaciones al final de cuentas. Eh, ¿Por qué? Porque consideramos que es necesario pasar de este ámbito de la reflexión al ámbito práctico que implica la danza. Generalmente muchos de nosotros primero llegamos a un ámbito práctico
y después es, digamos, no tan sencillo acercarse a estos diálogos, a estas palabras. Y entonces consideramos, pues, así de esta forma, pues, respetuosa, tratando de ser, primero ofrecerles pues, estos diálogos, estas reflexiones, y después entonces pasar a lo que hacemos de manera práctica para, de alguna manera, poder ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo cuando estamos marcando los pasos, cuando nos estamos desplazando a un lado, al otro, cuando le nombramos a una danza por su denominación, etcétera. Entonces, bueno, pues finalmente nos hacen falta dos espacios más de los cuales queremos platicar con ustedes y bueno, después de eso estaremos en condiciones pues de brindarles eh, pues bueno, estas danzas, ¿no?, que tenemos preparadas para ustedes. Pues muchas gracias, esto ha sido apenas la introducción a este asunto de la danza y pues muchas gracias por estar ahí detrás de esta pantalla, al otro lado, arriba y abajo, por todos lados acompañándonos. Muchas gracias a donde quiera que nos escuchen, que nos vean y podrán estar viendo estas transmisiones también una vez que esté activado el canal de YouTube. Ahí estaremos poniendo todo este material para que pues esté en la consulta de quien esté interesado. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y saludos a Alejandro Birdman, a Abel Sandoval, muchas gracias Abel, saludos a Ishkimili, Arturo de la Mesa y por supuesto también a Carlos Germán Mejía. Muchas gracias, muchos abrazos a todos, buenas noches y que descansen. Mañana estamos aquí al pendiente. Saludos.